Si te dijera que hay algo invisible dentro de ti, algo que puede detener la corrupción espiritual a tu alrededor, pero que también puede desaparecer sin que te des cuenta. Imagina por un momento una mesa antigua, en medio del desierto, donde un pequeño puñado de sal decide si un alimento se conserva o se pudre. Ahora detente y pregúntate en silencio qué está pasando con tu vida en este preciso instante. Hay momentos en los que el alma siente que algo no está bien, aunque todo parezca normal por fuera. Una inquietud suave, casi imperceptible, comienza a crecer en el pecho como un susurro que no puedes ignorar. No sabes explicarlo, pero sabes que estás aquí por una razón, que este mensaje no llegó a ti por casualidad. Porque hay verdades que no se gritan, se revelan. Y cuando se revelan, no solo informan, transforman. Tal vez has escuchado muchas veces palabras sobre fe, sobre Dios, sobre propósito, pero hoy no es un mensaje más, hoy es un llamado. Uno que no entra por los oídos, sino que atraviesa el espíritu. Jesús dijo algo que, para muchos, pasó desapercibido. Algo tan simple, tan cotidiano, que la mayoría nunca se detuvo a comprenderlo. Él no habló de oro, ni de poder, ni de grandes estructuras. Habló de algo pequeño, silencioso, pero absolutamente esencial. Habló de la sal. Y no lo dijo como una metáfora ligera, lo dijo como una declaración, como una identidad, como una advertencia. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Por qué algo tan simple fue usado para describir el propósito espiritual de una vida entera? En los tiempos antiguos, la sal no era solo un condimento, era vida o muerte, era pureza o corrupción, era pacto, era algo que protegía, que preservaba, que tenía valor, incluso más que el oro en ciertos contextos. Y ahora, imagina esto, Jesús mirándote directamente a los ojos y diciéndote que tú eres eso. Pero aquí viene lo inquietante, lo que pocos quieren enfrentar. Si la sal pierde su esencia, deja de servir, pierde su propósito, se vuelve inútil. Y entonces, la pregunta ya no es teórica, es profundamente personal. Sigue habiendo sal dentro de ti. Quizás has sentido que algo se ha apagado, que antes había más fe, más claridad, más fuerza, y ahora hay ruido, dudas, cansancio, como si lentamente, sin darte cuenta, algo en tu interior se estuviera debilitando, no de golpe, sino poco a poco. Y eso es lo más peligroso, porque no ocurre con un estruendo, ocurre en silencio, día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento, hasta que un día miras atrás y ya no reconoces la intensidad espiritual que una vez tuviste. Pero si estás escuchando esto ahora mismo, no es tarde. Escucha bien esto, no es tarde. Hay una razón por la que estas palabras están llegando a ti en este preciso momento. No es coincidencia, es dirección, es un llamado que atraviesa el tiempo y llega justo donde estás. Porque hay un secreto, uno que no todos entienden y que puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida espiritual. No se trata solo de creer, se trata de comprender quién eres realmente, de despertar, de recordar lo que llevas dentro. Tal vez nadie te lo dijo de esta forma antes, pero dentro de ti hay algo que fue diseñado para influir, para transformar, para resistir la corrupción del mundo. No eres débil, no eres insignificante, no estás perdido, estás siendo llamado. Y este mensaje no es para todos, es para los que sienten ese peso en el pecho ahora mismo, para los que perciben que hay algo más, algo profundo, algo urgente, para los que saben en lo más íntimo de su ser que no pueden seguir igual. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si sientes que este mensaje te está tocando, escribe en los comentarios, paz en Cristo, no como una rutina, sino como una declaración.
Porque cuando escribes paz en Cristo, no solo estás dejando un comentario, estás sellando este momento en tu espíritu. Estás afirmando que tu corazón está abierto, que tu fe está despierta, que estás dispuesto a recibir lo que Dios quiere mostrarte. Y no estás solo. Al escribirlo, te unes a miles de personas que, en este mismo instante, están declarando paz sobre sus vidas, sobre sus pensamientos, sobre sus batallas invisibles. Es un acto simple, pero poderoso. Una señal de que algo dentro de ti está comenzando a despertar. Hay palabras que, cuando salen de la boca de Jesús, parecen simples, pero en realidad son puertas hacia un entendimiento más profundo. En una de esas escenas, Él está rodeado de personas comunes, pescadores, trabajadores, hombres y mujeres con dudas, con luchas, con preguntas, sin respuesta. El viento sopla suave sobre una colina, el polvo se levanta ligeramente bajo los pies, y entonces, con una calma que corta el ruido del mundo, pronuncia una frase que atraviesa los siglos. Vosotros sois la sal de la tierra. No dice deberían ser, no dice algún día serán, dice sois. Es una declaración directa, firme, sin espacio para confusión. En ese instante no está hablando solo a quienes estaban allí, está hablando a todo aquel que en algún momento decidiría escucharlo de verdad. Y ahora, esa mirada también alcanza tu vida. Pero para entender el peso de esas palabras, necesitas entrar en ese momento. Imagina a un niño de aquella época observando a su madre preparar el alimento del día. Sin refrigeración, sin tecnología, sin protección contra el paso del tiempo, todo dependía de algo pequeño, casi invisible, la sal. Sin ella, la comida se corrompía, con ella, se conservaba. Lo que parecía insignificante, en realidad sostenía la vida. Jesús toma ese elemento cotidiano y lo eleva a un nivel espiritual. No está hablando de cocina, está hablando de propósito. Que así como la sal evita que algo se descomponga, una vida conectada con Dios tiene el poder de detener la oscuridad que intenta avanzar en el mundo. No con ruido, no con violencia, sino con presencia. Recuerda lo que ocurrió en la historia de Sodoma y Gomorra. Antes de que el juicio cayera sobre esas ciudades, hubo una conversación profunda entre Dios y Abraham. Abraham preguntó si la ciudad sería destruida aún si hubiera personas justas en ella, y Dios respondió que por amor a unos pocos justos, la ciudad podría ser preservada. Esa es la lógica del cielo, la presencia de unos pocos puede sostener el destino de muchos. Ahora piensa en esto, ¿qué pasaría si esos pocos desaparecen? ¿Qué ocurre cuando la sal pierde su función? Jesús no está dando una idea bonita, está revelando una responsabilidad espiritual, una que no se ve con los ojos, pero que define realidades invisibles. La sal no compite por atención, no brilla, no hace ruido, no se exhibe, se mezcla, se disuelve, desaparece en lo que toca pero transforma completamente su esencia. Así es la verdadera vida espiritual, no se trata de aparentar, se trata de impactar desde lo profundo, incluso cuando nadie está mirando. En otra ocasión, Jesús habló del reino de Dios como algo que crece en silencio, como una semilla que germina bajo la tierra sin que el agricultor entienda cómo. Así también actúa la sal. No necesita anunciar su presencia, su efecto es inevitable. Donde está, algo cambia. Pero hay algo aún más fuerte en sus palabras. Jesús no dijo que la sal está en la tierra, dijo que ustedes son la sal de la tierra. Eso cambia todo. No es algo externo que puedes tomar o dejar, es algo que define quién eres. Es identidad, no accesorio. Imagina una lámpara encendida en una habitación oscura. No necesita gritar para demostrar su luz, simplemente está y la oscuridad retrocede. Así también, cuando una persona vive su identidad espiritual, no necesita convencer a todos, su vida misma se convierte en evidencia. Sin embargo, hay un detalle que no puede ser ignorado.
En aquellos tiempos, la sal podía contaminarse si se mezclaba con impurezas. Perdía su potencia. Seguía pareciendo sal, pero ya no tenía efecto. Y eso era lo más peligroso, una apariencia sin poder. Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo. Sabía que muchos podrían seguir caminos religiosos, repetir palabras, participar en rituales, pero perder la esencia, perder aquello que realmente transforma. Y entonces la pregunta vuelve a surgir, pero ahora con más fuerza. ¿Estás viviendo como lo que realmente eres? Porque esta declaración no es para admirar, es para despertar, es un llamado a recordar algo que tal vez ha estado dormido dentro de ti, algo que no se apaga completamente, pero que necesita ser reactivado. Mientras estas palabras resuenan dentro de ti, hay una verdad que comienza a tomar forma, lenta pero firme. No fuiste creado para ser un espectador pasivo de lo que ocurre en el mundo. Hay una razón por la que estás aquí, una función que cumplir, una esencia que no puede ser reemplazada. En aquellos días, la sal no se encontraba en cualquier rincón ni se usaba sin cuidado. Venía de lugares específicos como las costas del Mar Muerto, donde hombres caminaban bajo el sol ardiente recogiendo cristales blancos mezclados con minerales. No era pura como la conocemos hoy. Era una mezcla frágil, expuesta a contaminarse con facilidad, y si esa sal se corrompía, ya no servía para nada. No importaba cuánto pareciera sal por fuera, por dentro había perdido su poder. Ahora imagina a un comerciante de esa época viajando durante días con sacos de sal sobre animales cansados, atravesando caminos polvorientos. Al llegar a su destino, las familias dependían de ese producto para sobrevivir. Pero si al abrir el saco descubrían que la sal estaba contaminada, no había forma de recuperarla. No había proceso que la restaurara. Se tiraba al suelo y se pisoteaba. No porque alguien la odiara, sino porque había dejado de cumplir su propósito. Jesús conocía esa realidad con precisión. Cada persona que lo escuchaba entendía el peso de esa imagen. No era una metáfora bonita, era una advertencia directa. Cuando dijo que la sal puede perder su sabor, estaba hablando de algo irreversible si no se detecta a tiempo. Estaba mostrando que existe una condición espiritual donde la esencia se diluye lentamente, hasta desaparecer. Pero aquí hay un detalle que pocos notan. La sal por sí misma no pierde su sabor fácilmente. Lo pierde cuando se mezcla con algo que no debería estar ahí. Cuando absorbe humedad, suciedad, elementos externos que alteran su naturaleza, y de repente lo que antes conservaba la vida ya no puede hacer nada. Sí, también ocurre en el alma. No es que alguien decida un día perder su esencia espiritual. No sucede de golpe. Es un proceso silencioso. Comienza cuando pequeñas cosas entran sin ser filtradas. Pensamientos que no se cuestionan, hábitos que parecen inofensivos, decisiones que se justifican, hasta que lo que era puro comienza a diluirse. Recuerda la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Habían sido liberados de la esclavitud, habían visto milagros, habían cruzado el mar. Pero en el desierto, poco a poco, comenzaron a quejarse, a mirar atrás, a desear lo que antes los oprimía. No perdieron su identidad de un día para otro, la fueron olvidando paso a paso, permitiendo que su mente se contaminara con nostalgia equivocada. Y eso es lo que vuelve esto tan serio, porque una persona puede seguir caminando, hablando, incluso creyendo que está bien, mientras por dentro algo se está debilitando, como una estructura que por fuera parece firme, pero por dentro ya está llena de grietas invisibles. En ese contexto, las palabras de Jesús adquieren una fuerza aún mayor. Él no solo estaba enseñando, estaba exponiendo una verdad que incomoda. Estaba diciendo que existe la posibilidad de parecer lo que no se es, de tener forma pero no esencia, de tener apariencia pero no impacto. Y entonces surge una imagen poderosa, un plato servido con esmero, lleno de alimento pero completamente sin sabor,
Todo está ahí, pero falta lo esencial. Nadie quiere comerlo, nadie se siente satisfecho. Así es una vida espiritual sin esencia, tiene estructura, tiene forma, pero no transforma nada. Sin embargo, hay esperanza incluso en medio de esta advertencia, porque reconocer que algo se ha debilitado es el primer paso para evitar perderlo por completo. Es como notar que una llama está a punto de apagarse y decidir protegerla antes de que sea demasiado tarde. Jesús no habló estas palabras para condenar, sino para despertar, para sacudir a aquellos que estaban cayendo en una rutina espiritual sin vida, para hacerlos mirar hacia adentro y preguntarse con honestidad qué estaba pasando en lo profundo de su corazón. Mientras esa pregunta comienza a tomar forma dentro de ti, hay algo que se mueve, una conciencia que se activa, una sensibilidad que tal vez estaba dormida, pero que ahora empieza a abrir los ojos, porque cuando entiendes el valor de lo que llevas dentro, también entiendes el peligro de perderlo. Imagina una pieza de carne fresca colocada sobre una mesa en medio del calor intenso del desierto. No hay frío que la conserve, no hay tecnología que la proteja, solo el paso inevitable del tiempo. Al principio parece intacta, incluso hermosa, pero lentamente, casi imperceptible, comienza a descomponerse. Nadie lo ve al instante, pero el proceso ya ha comenzado. Ahora imagina que alguien toma un puñado de sal y la esparce sobre ella. De repente, lo que iba camino a la corrupción se detiene. Eso era lo que todos entendían cuando escuchaban a Jesús. No era teoría, era vida real. La sal preservaba, la sal detenía el avance de la putrefacción, y cuando Jesús dijo que una persona es como la sal, estaba revelando algo profundamente poderoso. Hay vidas que, con su sola presencia, frenan la oscuridad que intenta expandirse. Pero aquí está lo impactante: la carne no sabe que se está descomponiendo, no grita, no avisa, no da señales claras al inicio. El proceso es silencioso. Así también ocurre con el mundo y con el corazón humano. El pecado, la corrupción, la pérdida de valores, no siempre llegan con ruido. Se infiltran, crecen en silencio, avanzan sin ser detectados. En medio de ese escenario invisible aparece la función de la sal, no como algo opcional, sino como algo esencial, porque si no hay sal, la corrupción sigue su curso sin resistencia. Nadie la detiene, nadie la confronta, nadie la frena. Recuerda la historia de José en Egipto, un joven vendido por sus propios hermanos, llevado a una tierra extraña, rodeado de una cultura completamente diferente. Todo a su alrededor podía haberlo arrastrado hacia la corrupción, hacia la desesperación, hacia la pérdida de su identidad, pero algo dentro de él permanecía firme. Algo no se contaminó, y ese algo terminó preservando no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Eso es lo que hace la verdadera esencia espiritual. No necesita condiciones perfectas para mantenerse firme. No depende del ambiente, lo transforma. José no fue preservado por Egipto, Egipto fue preservado por la presencia de Dios en José. Y aquí es donde la revelación se vuelve personal, porque no se trata solo de historias antiguas, se trata de tu vida ahora mismo. Hay lugares donde entras, conversaciones que tienes, decisiones que tomas, donde tu presencia puede detener algo que está comenzando a corromperse. Tal vez nunca lo habías visto así. Tal vez pensabas que ser espiritual era solo algo interno, algo privado, algo entre tú y Dios. Pero la sal no cumple su función aislada. Cumple su función cuando entra en contacto con aquello que necesita ser preservado. Imagina un pequeño pueblo donde nadie usa sal. Al principio, la diferencia no es tan evidente, pero con el tiempo, la comida se pierde, las enfermedades aumentan, la vida se vuelve más difícil. No porque falte esfuerzo, sino porque falta un elemento invisible pero esencial. Así también, cuando una persona deja de vivir su propósito espiritual, el impacto no se queda solo en ella, se extiende, afecta relaciones, decisiones,
ambientes. Porque la ausencia de sal no solo es una pérdida individual, es una pérdida colectiva. En otra ocasión, Jesús dijo que el buen árbol da buen fruto. No se esfuerza por aparentar, simplemente produce lo que está dentro de su naturaleza. Y cuando ese fruto aparece, alimenta, fortalece, da vida. Eso mismo sucede con la sal, no lucha por cumplir su función. Simplemente actúa según lo que es. Pero hay algo que debes entender con claridad. La sal no negocia con la corrupción, no se adapta a ella, no intenta parecerse a lo que está dañando. Su función es exactamente lo opuesto: resistir, confrontar, preservar. En ese punto surge una tensión silenciosa dentro del alma, porque vivir así no siempre es cómodo, no siempre es fácil. A veces significa ir contra la corriente, tomar decisiones que otros no entienden, mantener convicciones cuando sería más sencillo ceder. Pero ahí es donde se revela la verdadera fuerza, no en lo visible, sino en lo invisible, no en lo que todos celebran, sino en lo que pocos sostienen, porque cuando alguien decide vivir con esa esencia, se convierte en un punto de resistencia en medio de un mundo que avanza sin dirección. Mientras esta imagen se forma con más claridad en tu mente, algo empieza a tomar sentido. No estás aquí por casualidad, no estás en tu entorno por error. Hay lugares donde tu presencia tiene un propósito, donde tu esencia no es un detalle, es una barrera contra algo que intenta avanzar. Imagina ahora una mesa sencilla, preparada en una casa humilde de aquella época, pan recién horneado, aceite, algunas hierbas y un pequeño recipiente con sal. Todo está listo, pero hay algo curioso: sin ese pequeño elemento blanco, la comida pierde vida. Puedes tener abundancia, pero sin sabor. Puedes tener todo frente a ti, pero nada despierta el alma. Así es como Jesús quería que entendieran otra dimensión de lo que estaba diciendo. No solo hablaba de preservar, también hablaba de transformar, porque la sal no solo detiene la corrupción, también despierta lo que estaba dormido, resalta lo que estaba oculto, da vida a lo que parecía plano. Recuerda cuando la reina de Sabá visitó a Salomón. Había escuchado de su sabiduría, de su grandeza, de su reino. Pero cuando llegó y lo vio con sus propios ojos, dice la Escritura que se quedó sin aliento. Todo lo que era bueno se volvió aún más impresionante al ser experimentado. Así actúa la sal, no crea algo de la nada, pero revela la belleza de lo que ya existe. La vida espiritual ocurre lo mismo. Hay personas que entran en un lugar y todo cambia. No porque hagan ruido, sino porque aportan algo invisible que transforma el ambiente. Una palabra oportuna, una actitud firme, una paz que no se puede explicar. Es como si algo comenzara a tener sentido otra vez. Piensa en un niño probando comida por primera vez. Si está sin sal, puede rechazarla, puede no entenderla, puede no disfrutarla. Pero cuando ese mismo alimento tiene el punto exacto, algo en su rostro cambia. Hay sorpresa, hay agrado, hay conexión. Eso mismo sucede cuando una vida tiene esencia espiritual, despierta algo en los demás. Jesús también contó una historia sobre un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. Cuando lo descubrió, vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Por qué? Porque cuando algo revela su verdadero valor, ya no puedes ignorarlo. La sal hace eso, revela valor, despierta sentido, hace que lo ordinario se vuelva extraordinario. Pero aquí hay una verdad profunda que pocos aceptan. No todo el mundo quiere ese sabor, porque la sal también incomoda. Cuando entra en contacto con una herida, arde. Cuando toca lo que está mal, confronta. Y por eso muchas veces vivir con esencia espiritual no solo atrae, también desafía. Recuerda al profeta Daniel en Babilonia, un hombre rodeado de costumbres contrarias a su fe, presionado para adaptarse, para diluir su identidad, pero decidió no contaminarse, y su vida comenzó a destacar, no por apariencia, sino por esencia.
Había algo en él que hacía que incluso los reyes se detuvieran a escucharlo. Eso es lo que hace la verdadera sal. No busca aprobación, pero genera impacto. No intenta agradar a todos, pero transforma a muchos. Porque cuando alguien vive alineado con su propósito, se convierte en una referencia, en una señal, en algo que otros no pueden ignorar. Ahora, detente un momento y mira tu propia vida. ¿Qué ocurre cuando entras en una conversación? ¿Qué pasa cuando estás en un ambiente difícil? ¿Tu presencia trae claridad o se mezcla con la confusión? ¿Despierta algo o pasa desapercibida? Porque la sal no existe para sí misma, existe para lo que toca. Su razón de ser está en su efecto, en su influencia, en su capacidad de cambiar lo que parecía estancado. Y cuando esa verdad se entiende, todo comienza a verse diferente. Hay relaciones que necesitan ese sabor. Hay decisiones que necesitan claridad. Hay momentos donde alguien tiene que traer luz, dirección, verdad. Y muchas veces, sin darte cuenta, ese alguien eres tú. No por mérito propio, sino por aquello que ha sido colocado dentro de ti. Mientras esta comprensión se asienta en lo profundo, una sensación comienza a crecer. Ya no se trata solo de evitar la corrupción, ahora se trata de despertar vida, de ser esa chispa invisible que cambia el ambiente, que transforma lo cotidiano, que hace que lo que antes era vacío, ahora tenga sentido. Imagina una herida abierta en la piel, expuesta, sensible, vulnerable. Ahora imagina que alguien acerca un puñado de sal y la coloca directamente sobre esa herida. El dolor es inmediato, intenso, imposible de ignorar. El cuerpo reacciona, la mente se sacude, todo se concentra en ese punto. Pero aunque arde, aunque incomoda, la sal está haciendo algo que no se ve, está limpiando, está purificando, está evitando que la infección avance. Sí, también funciona una de las dimensiones más profundas de la sal en el mundo espiritual. No todo lo que sana es cómodo, no todo lo que restaura es suave, a veces lo que salva primero confronta. Y eso es precisamente lo que muchas personas evitan, ese momento donde la verdad toca aquello que está herido. Los tiempos antiguos, cuando no había medicinas avanzadas, la sal era usada para limpiar heridas, para purificar lo que estaba contaminado. No era un proceso agradable, pero era necesario, porque si no se hacía, la infección podía avanzar en silencio hasta destruir por completo lo que aún podía ser salvado. Ahora recuerda la historia del profeta Isaías cuando tuvo una visión del cielo. Vio la santidad de Dios de una forma tan clara, tan pura, que su primera reacción no fue orgullo, fue quebranto. Dijo, «Ay de mí, estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros». En ese instante, no estaba siendo destruido, estaba siendo purificado. Y entonces ocurre algo poderoso. Un ser celestial toma un carbón encendido del altar y toca sus labios. No fue un gesto suave. Fue un acto de purificación, doloroso, pero transformador. Porque después de ese momento Isaías ya no fue el mismo. Su voz fue limpiada, su propósito fue activado. Eso es lo que hace la verdadera esencia espiritual cuando se manifiesta. No solo consuela, también revela lo que necesita ser corregido. No solo da paz, también expone aquello que está desordenado dentro del corazón. Aunque al inicio puede incomodar, en realidad es un acto de amor profundo. Piensa en un espejo limpio. Cuando te miras en él, no oculta nada, no suaviza lo que ve. Simplemente muestra la realidad. Y solo cuando ves con claridad, puedes tomar decisiones que cambian tu vida. La sal actúa de esa misma forma. Revela lo que está oculto, para que pueda ser transformado. Jesús no evitaba este tipo de momentos. Hubo una ocasión en la que una mujer fue llevada ante él, acusada, señalada, expuesta públicamente. Todos esperaban condena, todos esperaban juicio,
Pero Jesús hizo algo diferente. No ignoró el error, pero tampoco destruyó a la persona. La confrontó con verdad y la liberó con gracia. Eso es purificación verdadera. No es humillación, es restauración. No es rechazo, es oportunidad. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que estar dispuesto a traer esa sal, esa verdad que no se mezcla con la mentira, que no se adapta a lo incorrecto. Aquí es donde la comprensión se vuelve más profunda, porque ser esa sal no siempre te hará popular. No siempre hará que todos te entiendan. A veces, tu forma de vivir, de hablar, de decidir, tocará áreas sensibles en otros, y eso puede generar resistencia. Pero el propósito no es agradar, es sanar. Así como un médico no evita limpiar una herida por miedo al dolor. Una vida con esencia espiritual no evita la verdad por miedo a incomodar. Porque sabe que lo que está en juego es mucho más grande que un momento de incomodidad. Mientras esta verdad se asienta en lo profundo, algo comienza a alinearse dentro de ti. Entiendes que no todo lo que duele es malo y no todo lo que es suave es bueno. Hay procesos que arden, pero restauran. Hay palabras que confrontan, pero liberan. Porque cuando la sal cumple su función de purificar, no deja las cosas como estaban, las transforma, limpia lo que estaba contaminado, restaura lo que parecía perdido, y abre un camino donde antes solo había deterioro silencioso. Ahora imagina un camino antiguo, de piedra y polvo, donde cientos de personas caminan cada día. Sandalias desgastadas, pasos repetidos, miradas cansadas. En medio de ese trayecto, algo está esparcido por el suelo, restos de sal que ya no sirven, que han perdido su esencia, que fueron arrojados porque dejaron de cumplir su propósito. Nadie la recoge, nadie la valora, simplemente es pisoteada. Esa imagen no es casual. Jesús la usó con una precisión que estremecía a quienes lo escuchaban. Dijo que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. No estaba exagerando, estaba describiendo una realidad que todos entendían. La sal sin esencia no solo es inútil, se vuelve irrelevante. Pero aquí hay algo que duele aún más cuando se comprende. La sal no pierde su valor porque alguien la rechace, lo pierde porque deja de ser lo que es. No es una pérdida externa, es una pérdida externa. Es un proceso silencioso donde la identidad se diluye hasta desaparecer. Recuerda la historia de Sansón, un hombre elegido, separado desde su nacimiento, lleno de una fuerza sobrenatural que venía de Dios. Mientras permanecía fiel a su propósito, nada podía detenerlo. Pero poco a poco, decisiones pequeñas comenzaron a erosionar su esencia. No fue un solo error, fue una secuencia de concesiones. Hasta que llegó el momento en que todo cambió. La Escritura dice algo profundamente inquietante. Sansón pensó que podría salir y sacudirse como antes, pero no sabía que la presencia de Dios ya se había apartado de él. Ese es el punto más peligroso, cuando alguien pierde su esencia y ni siquiera se da cuenta. Sí, también ocurre cuando la sal pierde su sabor. Por fuera, puede parecer igual, puede seguir teniendo forma, apariencia, incluso puede estar en el mismo lugar, pero ya no tiene efecto. Ya no transforma, ya no preserva, ya no impacta. Se convierte en algo que existe, pero no cumple propósito. Imagina una espada que ha perdido su filo. Sigue siendo una espada, sigue teniendo peso, sigue teniendo forma, pero en el momento en que se necesita, no puede cortar, no puede cumplir aquello para lo que fue creada. Eso es lo que Jesús estaba advirtiendo con sus palabras. En los tiempos bíblicos, nadie intentaba restaurar la sal contaminada. No había un proceso para devolverle su esencia, simplemente se descartaba. Esa era la fuerza de la enseñanza. No se trataba de algo superficial, se trataba de una pérdida real, profunda, peligrosa.
Pero esta advertencia no fue dada para generar miedo, fue dada para despertar conciencia. Porque cuando una persona entiende el riesgo, comienza a valorar lo que tiene. Comienza a cuidar su esencia, a proteger su identidad, a vigilar aquello que entra en su vida. Piensa en un guardián que protege una ciudad. No espera a que el enemigo entre para reaccionar. Está atento, vigilante, consciente de que pequeños descuidos pueden abrir puertas peligrosas. Así también debe ser el cuidado del alma. Porque hay influencias que parecen pequeñas, pero tienen un efecto acumulativo. Conversaciones que normalizan lo incorrecto, pensamientos que se repiten sin ser filtrados, decisiones que se justifican con facilidad. Todo eso, poco a poco, va diluyendo lo que antes era fuerte. Y llega a un punto donde la persona ya no reacciona igual. Lo que antes incomodaba, ahora parece normal. Lo que antes se evitaba, ahora se tolera. Lo que antes se reconocía como incorrecto, ahora se justifica, y sin darse cuenta, la esencia comienza a desaparecer. Pero hay algo dentro de ti que reconoce esta verdad. Algo que no se siente cómodo con la idea de perder lo que realmente importa. Algo que entiende que hay más en juego que una simple rutina, que una simple apariencia, que una simple vida superficial. Que cuando comprendes el valor de lo que eres, también comprendes el peligro de dejar de serlo. Y en ese entendimiento nace una decisión silenciosa, pero poderosa. Una decisión que no se basa en emoción momentánea, sino en convicción profunda. Hay una batalla que no se ve, que no hace ruido, que no deja huellas visibles, pero que define el destino de una vida entera. No ocurre en la superficie, ocurre en lo profundo. Es una lucha silenciosa donde no se levantan espadas, pero se toman decisiones. Donde no hay multitudes observando, pero hay pensamientos siendo aceptados o rechazados. Imagina un campo de trigo en crecimiento. Desde lejos parece sano, fuerte, lleno de vida. Pero entre las plantas, sin ser notadas al principio, comienzan a crecer pequeñas hierbas malas. No hacen ruido, no llaman la atención, pero poco a poco absorben nutrientes, debilitan el terreno y amenazan la cosecha. Jesús habló de algo parecido en una de sus enseñanzas. Dijo que un sembrador plantó buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando ambas crecieron, se hizo difícil distinguirlas. No porque fueran iguales, sino porque crecieron juntas. Sí funciona la batalla invisible dentro del corazón humano. No todo lo que entra parece peligroso al inicio. Hay pensamientos que parecen inofensivos, actitudes que parecen pequeñas, decisiones que parecen insignificantes. Pero cuando se permiten crecer sin discernimiento, comienzan a mezclarse con lo que es bueno. Aquí es donde la esencia comienza a ser afectada, no de forma abrupta, sino progresiva. La mente empieza a adaptarse, el corazón se acostumbra, la conciencia se vuelve más silenciosa, y lo que antes era claro, comienza a volverse confuso. Recuerda cuando el rey Saúl fue elegido. Tenía una oportunidad única, una posición dada por Dios, un propósito claro. Pero en lugar de obedecer completamente, comenzó a hacer ajustes, a tomar decisiones basadas en su propio criterio. No fue una rebelión abierta, fue una desviación gradual. Hasta que llegó un punto donde ya no distinguía entre obedecer y justificar. Y en ese momento, lo que había sido entregado en sus manos comenzó a escaparse. No porque no tuviera potencial, sino porque permitió que otras voces ocuparan el lugar que solo le correspondía a una. Eso es lo que ocurre cuando la batalla invisible no es tomada en serio. No se pierde todo de un día para otro, se pierde en pequeñas concesiones, en momentos donde nadie está mirando, en decisiones que parecen no tener peso, pero que construyen dirección. Imagina una gota de agua cayendo constantemente sobre una roca. No la rompe en un instante,
pero con el tiempo la transforma. Sí, también los pensamientos repetidos, las actitudes toleradas, las emociones no gestionadas comienzan a moldear el interior. Cuando el interior cambia, el exterior lo sigue, porque nadie vive hacia afuera algo que no ha permitido primero dentro de sí. Lo que se piensa, se siente y se cree termina manifestándose en decisiones, palabras y acciones. Pero hay algo que marca la diferencia entre alguien que pierde su esencia y alguien que la protege. No es la ausencia de batalla, es la conciencia de ella. Es la capacidad de reconocer lo que está entrando, de filtrar lo que no corresponde, de detener lo que parece pequeño antes de que crezca. En los tiempos de Jesús, las ciudades tenían murallas y puertas vigiladas. No cualquiera podía entrar. Había guardias atentos, observando, evaluando, decidiendo quién tenía acceso, porque sabían que un solo descuido podía abrir la puerta a algo peligroso. Así también debe ser con la mente y el corazón. No todo lo que aparece merece quedarse. No todo lo que se siente debe ser aceptado como verdad. Hay una responsabilidad silenciosa en cuidar lo que se permite entrar, porque eso define lo que crecerá dentro. Mientras esta comprensión se vuelve más clara, algo comienza a alinearse. Ya no se trata solo de reaccionar cuando algo está mal, se trata de anticiparse, de discernir, de proteger. Porque la esencia no se pierde por falta de fuerza, se pierde por falta de atención. Y en ese despertar nace una nueva forma de ver la vida, más consciente, más intencional, más firme, una forma donde cada pensamiento, cada decisión, cada influencia, es filtrada a la luz de algo más profundo, más verdadero, más eterno. Hay un momento en la vida en el que todo deja de ser teoría y se vuelve revelación. No es cuando alguien te lo explica, es cuando lo ves con claridad por dentro. Es como si una luz se encendiera en un lugar donde antes había sombra y de pronto entiendes algo que siempre estuvo frente a ti, pero que nunca habías comprendido de verdad. Jesús no solo habló de la sal como una comparación, estaba revelando una identidad espiritual que, cuando se entiende, cambia completamente la forma de vivir, porque la sal no es algo que se activa de vez en cuando, es algo que es. No depende del momento, depende de la naturaleza. Recuerda cuando Moisés se encontró frente a la zarza ardiente. No era un fuego común, no consumía, no se apagaba, no seguía las reglas naturales. Y cuando se acercó, escuchó una voz que lo llamó por su nombre. No fue un encuentro casual, fue una revelación de propósito. Ese momento no solo le mostró quién era Dios, le mostró quién era Dios. Así ocurre con esta verdad. Entender que eres sal no es adoptar un comportamiento externo, es reconocer una identidad interna, es comprender que hay algo en ti que no viene del entorno, no depende de las circunstancias, no cambia con la presión, algo que permanece y que tiene poder. Pero aquí está el punto que transforma todo. La sal no actúa cuando se siente lista, actúa cuando entra en contacto. Su efecto no depende de su emoción, depende de su presencia, y eso cambia la perspectiva de muchas cosas, porque deja de tratarse de cómo te sientes y pasa a tratarse de quién eres. Imagina una antorcha encendida en medio de la noche. No necesita preguntarse si debe iluminar, no necesita esperar el momento perfecto, simplemente ilumina porque esa es su naturaleza. Así también, cuando alguien entiende su identidad espiritual, deja de vivir reaccionando y comienza a vivir manifestando. En una ocasión, el profeta Elías se enfrentó a una multitud que dudaba, que estaba dividida, que no sabía a quién seguir, y en medio de ese escenario, no intentó convencer con palabras vacías, actuó desde la certeza de quién era y a quién servía. Y esa certeza produjo un impacto que nadie pudo ignorar.
Eso es lo que ocurre cuando la identidad se vuelve clara. No hay confusión, no hay doble camino, no hay mezcla. Hay una dirección firme, una convicción que no se negocia, una presencia que influye sin necesidad de imponerse. Pero hay algo más profundo aún. La sal no elige dónde actuar, actúa donde está. No espera condiciones ideales, no busca ambientes perfectos. Su función se activa en cualquier lugar donde entra. Y eso rompe una idea muy común, que la vida espiritual solo se vive en momentos específicos. No es así, se vive en lo cotidiano, en lo simple, en lo invisible. En cómo respondes, en cómo piensas, en cómo decides cuando nadie está observando. Porque la verdadera esencia no se demuestra en lo público, se forma en lo secreto. Recuerda cuando David fue ungido como rey. No estaba en un palacio, no estaba rodeado de reconocimiento, no estaba en una posición visible, estaba cuidando ovejas, en un lugar donde nadie lo veía. Pero allí, en ese silencio, su identidad se estaba formando. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, no fue la situación lo que definió su valor, fue lo que ya había sido construido dentro de él. No improvisó, manifestó lo que ya era. Esa es la diferencia entre alguien que actúa por impulso y alguien que vive desde su esencia. Mientras esta verdad se vuelve más real dentro de ti, algo cambia. Ya no se trata de intentar ser algo, se trata de vivir desde lo que ya ha sido colocado dentro de ti. Ya no se trata de buscar validación, se trata de expresar identidad. Porque cuando entiendes quién eres, entiendes el poder que llevas. Y cuando entiendes el poder que llevas, comienzas a caminar con una firmeza diferente, con una claridad que no depende del entorno, con una presencia que transforma sin necesidad de esfuerzo visible. Hay momentos en los que una persona se detiene en silencio y reconoce algo que no puede seguir ignorando. No es una voz externa, es una convicción interna. Una sensación clara de que algo necesita volver a su lugar, de que algo dentro ha sido descuidado, de que la esencia no está tan viva como debería. Y ese instante, aunque parezca incómodo, es en realidad una puerta. Imagina una lámpara antigua que ha estado encendida durante horas. Poco a poco, el aceite se ha ido consumiendo, la llama se ha vuelto débil, casi imperceptible. Desde lejos, parece que aún está encendida, pero si nadie hace nada, en cualquier momento se apagará. No porque la lámpara haya sido creada para fallar, sino porque dejó de ser alimentada. Así también ocurre con la vida espiritual. No se pierde de golpe, se debilita cuando deja de ser nutrida, cuando el tiempo con Dios se vuelve superficial, cuando la mente se llena de ruido, cuando el corazón deja de buscar, la esencia comienza a disminuir. No desaparece por completo, pero deja de manifestarse con fuerza. Recuerda cuando el profeta Elías huyó al desierto, agotado, cansado, sintiendo que todo había terminado. Se sentó bajo un árbol y deseó rendirse. Pero en medio de ese momento, Dios no lo rechazó, lo restauró. Le dio alimento, descanso, dirección. No lo confrontó primero, lo fortaleció. Esa es una clave profunda. Recuperar la esencia no comienza con presión, comienza con retorno. Volver a lo simple, a lo verdadero, a lo que conecta el corazón con Dios. No es un proceso complicado, es un acto de decisión. Imagina un río que ha sido desviado por pequeños obstáculos. No dejó de existir, pero su flujo cambió. Sin embargo, cuando el camino se limpia, el agua vuelve a correr con fuerza. Así también, cuando una persona elimina lo que está bloqueando su interior, la vida espiritual vuelve a fluir. Hay algo poderoso en lo cotidiano que muchos subestiman. Un momento de silencio, una oración sincera, una decisión correcta cuando nadie está mirando, son pequeños actos que, repetidos, reconstruyen la esencia. No son eventos extraordinarios, son hábitos que restauran.
Jesús enseñó algo sencillo, pero profundo cuando dijo, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. No hablaba de grandes acciones, hablaba de consistencia, porque la esencia no se recupera en un instante emocional, se fortalece en decisiones constantes. Piensa en un campo que ha estado seco por mucho tiempo. La tierra está dura, agrietada, sin vida visible. Pero cuando comienza a recibir agua de forma constante, algo cambia. Al principio no se ve nada, pero por dentro, todo está siendo preparado para volver a dar fruto. Así también, hay procesos que no se sienten de inmediato, pero están restaurando lo profundo. La mente comienza a aclararse, el corazón se vuelve más sensible, las decisiones se alinean, y lo que parecía perdido, comienza a regresar. Pero hay algo que acelera este proceso de forma poderosa, lo que decides permitir en tu vida, porque no basta con añadir lo correcto, también es necesario remover lo que debilita. Como un jardinero que no solo riega, también arranca lo que impide el crecimiento. Recuerda cuando Jesús entró al templo y vio que había sido convertido en un lugar de comercio. No lo ignoró, no lo toleró, lo limpió, porque entendía que aquello que ocupa un lugar incorrecto afecta todo el propósito. Mientras esta verdad se asienta dentro de ti, algo se vuelve claro. Recuperar la esencia no es imposible, pero requiere intención. No es automático, pero es accesible. Es un camino donde cada decisión cuenta, donde cada acción suma, donde cada momento puede ser un paso hacia la restauración. En ese proceso, algo comienza a encenderse otra vez, no como antes, sino con más claridad, con más conciencia, con más firmeza, porque ahora no solo sabes lo que tienes, entiendes lo que vale. Hay señales que no hacen ruido, pero revelan una verdad profunda sobre lo que está ocurriendo dentro de una persona. No se anuncian con palabras, se perciben en la forma de vivir, en la manera de reaccionar, en la esencia que se transmite sin necesidad de explicarla. Son marcas invisibles que muestran si alguien realmente está viviendo desde aquello que Dios colocó en su interior. Imagina una fuente de agua en medio de un camino seco. Los viajeros llegan cansados, sedientos, agotados. Pero cuando beben de esa fuente, algo cambia. No solo se hidratan, se renuevan. No solo continúan el camino, lo hacen con más fuerza. Esa es una señal clara. Cuando hay esencia, otros encuentran vida. En los tiempos de Jesús, una de las cosas más valiosas no era solo tener alimento, sino encontrar descanso en medio del camino. Y eso es lo que ocurre cuando alguien vive con identidad espiritual. Su presencia se convierte en un lugar donde otros encuentran paz, aún sin entender por qué. Recuerda cuando Jesús estaba en una barca con sus discípulos y una tormenta comenzó a levantarse. El viento golpeaba, las olas entraban, todo parecía fuera de control. Pero en medio de ese caos, él dormía, no porque ignorara la situación, sino porque tenía una paz que no dependía de lo que ocurría alrededor. Esa es otra señal. Cuando alguien vive con esencia, no se desmorona con cada circunstancia. Puede sentir presión, puede enfrentar dificultades, pero hay algo dentro que permanece firme. Una paz que no es lógica, pero es real. Piensa en una ciudad construida sobre una colina. No puede esconderse. Está expuesta, visible, presente. Así también, cuando una persona vive con su esencia activa, su vida se vuelve evidente. No necesita anunciarlo. Se nota en cómo actúa, en cómo responde, en cómo permanece. Pero hay algo aún más profundo. No se trata solo de lo que se ve, sino de lo que se produce. Porque una vida alineada comienza a generar fruto. Decisiones más sabias, relaciones más sanas, pensamientos más claros. No es perfección, es dirección. Recuerda cuando Pablo y Silas estaban en prisión, golpeados, encerrados, sin salida aparente, y en medio de ese lugar oscuro comenzaron a cantar.
No porque la situación fuera favorable, sino porque lo que llevaban dentro era más fuerte que lo que estaba fuera. Y ese acto no solo los sostuvo, transformó el ambiente. Esa es una señal inconfundible. Cuando alguien tiene esencia, no solo resiste, influye. No solo soporta, transforma. Incluso en lugares donde todo parece perdido, su presencia comienza a generar algo diferente. Imagina una semilla plantada en la tierra. Nadie ve el proceso, nadie escucha el crecimiento, pero con el tiempo aparece el fruto. Así también, una vida con esencia no necesita validación inmediata. Su impacto puede ser silencioso, pero es constante. En ese proceso hay momentos donde otros comienzan a notar algo distinto. No siempre saben explicarlo, pero lo perciben. Hay una firmeza, una claridad, una dirección que no es común. Y eso genera una pregunta silenciosa: ¿qué hay dentro de esa persona? Porque cuando alguien vive como sal, no solo afecta lo que toca, también despierta en otros el deseo de entender. No por imposición, sino por evidencia. No por discurso, sino por vida. Mientras estas señales se vuelven más claras, algo comienza a tomar forma dentro de ti. Ya no es solo una idea, es una realidad observable, una confirmación de que la esencia no es invisible, se manifiesta, se expresa, se hace evidente en cada paso, en cada decisión, en cada momento donde lo interno supera lo externo. Hay momentos en la historia donde todo parece inclinarse hacia la oscuridad, donde las decisiones humanas se alejan de lo correcto y el rumbo se vuelve incierto. No es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, generaciones enteras han vivido épocas donde lo bueno era ignorado y lo incorrecto comenzaba a parecer normal. Y en medio de ese escenario, siempre surgía una pregunta silenciosa: ¿quién se mantendrá firme? Imagina una ciudad antigua rodeada por murallas, pero sin vigilantes en las torres. Las puertas siguen ahí, las estructuras parecen intactas, pero no hay nadie atento, nadie observando, nadie dispuesto a alertar. Es solo cuestión de tiempo para que algo entre sin resistencia. No porque la ciudad no tenga valor, sino porque falta alguien que asuma su responsabilidad. Sí, también ocurre en el mundo espiritual. No basta con que existan principios, valores o enseñanzas. Si no hay personas que los vivan, que los sostengan, que los encarnen, todo comienza a debilitarse. Porque las verdades que no se practican, se olvidan. Recuerda cuando Nehemías llegó a Jerusalén y encontró los muros derribados. La ciudad estaba expuesta, vulnerable, sin protección. Pero en lugar de ignorarlo, se levantó y comenzó a reconstruir, no solo con palabras, sino con acción. Y mientras algunos trabajaban, otros vigilaban, porque entendían que lo que estaban restaurando tenía que ser protegido. Esa escena revela algo profundo. No se trata solo de recuperar la esencia, se trata de sostenerla. Y asumir que hay una responsabilidad activa en vivir con propósito, que no es suficiente entender, es necesario actuar. Imagina una antorcha en medio de la noche. Si nadie la cuida, el viento la apaga. Pero si alguien la protege, si alguien la sostiene, su luz puede guiar a muchos. Así también, hay momentos donde una sola vida firme puede marcar la diferencia en un entorno entero. En los tiempos de Jesús había muchas voces, muchas ideas, muchas influencias, pero no todas llevaban a la verdad. Y en medio de ese contexto, Él no buscó multitudes que repitieran palabras, buscó personas que vivieran con convicción, personas que fueran diferentes no por apariencia, sino por esencia. Recuerda cuando Esteban fue llevado ante las autoridades, rodeado de acusaciones, presionado, observado. Podía haber cedido, podía haber cambiado su discurso, podía haber evitado el conflicto, pero decidió mantenerse firme. Y en medio de esa presión, su rostro reflejaba algo que no era común, una paz que no podía ser explicada. Eso es lo que ocurre cuando alguien entiende que su vida tiene un propósito mayor.
No se trata de comodidad, se trata de fidelidad. No se trata de evitar dificultades, se trata de permanecer firme en medio de ellas. Pero aquí hay algo que no puede ser ignorado. El mundo no necesita más palabras, necesita más evidencia. No necesita más discursos, necesita más vidas que reflejen lo que dicen creer. Porque la verdadera transformación no ocurre solo al escuchar, ocurre al ver. Imagina un faro en medio del mar durante una tormenta. No detiene las olas, no cambia el viento, pero da dirección. Permite que los barcos no se pierdan, que encuentren camino, que eviten el desastre. Así también una vida con esencia no elimina los problemas del mundo, pero ofrece claridad en medio del caos. En ese punto, la pregunta deja de ser general y se vuelve personal. ¿Estás dispuesto a ser esa luz? ¿Estás dispuesto a sostener esa esencia, incluso cuando no es fácil? Porque hay momentos donde lo correcto no es lo popular, pero sigue siendo lo correcto. Mientras esta verdad se instala con más fuerza, algo comienza a despertar. Una sensación de responsabilidad, pero también de propósito. Como si dentro de ti se activara la conciencia de que tu vida no es un accidente, es una oportunidad. Una oportunidad de ser parte de algo más grande, de sostener lo que otros han dejado caer, de vivir de una forma que realmente marque la diferencia. Ahora todo comienza a encajar con una claridad distinta, como cuando el amanecer rompe la oscuridad y revela el paisaje que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver. No eran solo palabras, no eran solo imágenes, era una invitación a despertar, a recordar, a volver a lo esencial. Que cada enseñanza que has escuchado no fue casual, fue una pieza colocada cuidadosamente para que puedas ver quién eres realmente y lo que llevas dentro. La sal que preserva, que da sabor, que purifica. No es solo un símbolo antiguo, es una realidad viva que puede manifestarse en tu día a día. Es esa fuerza silenciosa que detiene lo que intenta corromperse, que transforma lo que parece vacío, que limpia lo que necesita ser restaurado. Y ahora sabes que no se trata de algo lejano, se trata de tu propia vida, de tus decisiones, de tu esencia. Tal vez hubo momentos en los que sentiste que estabas perdiendo algo, que la claridad se desvanecía, que la fuerza interior se debilitaba. Pero incluso eso tiene sentido ahora, porque entender el riesgo de perder la esencia te permite valorarla de una forma nueva, más profunda, más consciente. Ya no es algo automático, es algo que eliges cuidar. Imagina un reloj antiguo, detenido durante años, cubierto de polvo, olvidado en un rincón. A simple vista parece inútil, pero en su interior cada pieza sigue ahí, esperando el momento en que alguien lo tome, lo limpie, lo ajuste y vuelva a darle movimiento. Así también hay cosas dentro de ti que no están perdidas, solo están esperando ser activadas nuevamente. Que lo que has recibido no es solo conocimiento, es dirección, es una forma de ver la vida con más profundidad, de entender tus decisiones con más claridad, de reconocer el impacto que puedes tener incluso en lo invisible. Es comprender que tu presencia no es indiferente, es significativa. Y en medio de todo esto hay una verdad que permanece firme como una base que no se mueve. Dios no se ha apartado de ti. Su llamado sigue ahí, su propósito sigue vigente, su mirada sigue puesta en tu vida. Como está escrito, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz no depende del entorno, depende de su origen. Por eso este momento es importante, porque no es solo el final de un mensaje, es el inicio de una decisión que no tiene que ser ruidosa ni dramática, pero sí real. Decidir vivir con intención, cuidar lo que entra en tu corazón, mantener tu esencia incluso cuando no es fácil.
Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si has sentido esa conexión silenciosa que no necesita explicación, hay algo simple que puedes hacer. Puedes dejar en los comentarios una frase que represente lo que está ocurriendo en tu interior, algo como soy sal de la tierra, no como una repetición vacía, sino como una afirmación consciente de lo que estás comenzando a entender. También hay algo más que ocurre cuando decides mantenerte conectado a este tipo de mensajes. No es solo recibir información, es mantener viva una llama, porque cada palabra que escuchas, cada reflexión que permites entrar, cada verdad que decides recordar, fortalece tu esencia. Y suscribirte es una forma de asegurarte de que esa dirección continúe presente en tu vida. Imagina caminar por un sendero oscuro, pero con pequeñas luces encendiéndose a medida que avanzas. No ves todo el camino de una vez, pero cada paso es guiado. Así es este proceso. No necesitas tener todas las respuestas ahora, solo necesitas seguir avanzando con lo que ya has comprendido. Mientras avanzas, algo cambia. La forma en que ves las situaciones, la forma en que respondes, la forma en que eliges. Porque cuando la esencia se activa, todo lo demás comienza a alinearse. No de manera perfecta, pero sí de manera real. Y en este silencio final, hay una sensación que permanece. No es presión, es paz. No es duda, es claridad. Como si algo dentro de ti se hubiera acomodado, como si una parte de tu espíritu hubiera despertado suavemente. Y en medio de todo eso, una certeza comienza a tomar forma. No estás solo, no estás perdido, no estás vacío. Hay propósito, hay dirección y hay una presencia que nunca dejó de caminar contigo.